enfermedad exantemática en la infancia, y es el parvovirus B19, al que vamos a hacer mayor referencia. De todas maneras, vamos a empezar viendo cómo está constituida esta familia Parvoviridae. La familia Parvoviridae está dividida en dos subfamilias, la Parvovirinae y la Densovirinae. La Densovirinae comprende a agentes que están relacionados con infecciones en artrópodos, o sea, casi no nos interesa, digamos, esta parte de la familia Parvoviridae. En cambio, dentro de la Parvovirinae existen tal vez tres grupos de géneros bacterianos que tienen alguna trascendencia en patología humana, sobre todo los eritrovirus, que es el que vamos a estudiar, como les decía, con más énfasis. ¿Cuáles son estos que les estoy diciendo? Tenemos en primera instancia al género Bocavirus, donde tenemos muchas especies que están relacionadas con patología bovina y canina, pero también hay 4 serotipos que pueden producir alguna patología en los humanos, que son los Bocavirus humanos B1, B2, B3 y B4, que se abrevian HBOV1, HBOV2, HBOV3 y HBOV4. Se ha visto que el HBOV1 está relacionada con infecciones respiratorias agudas, sobre todo en los niños menores de 5 años. En cambio, los otros 2 y 3, Bocavirus, están relacionados más bien con procesos diarreicos infantiles. También se ha podido aislar de algunos casos de otitis y sinusitis. No son virus que afecten grandemente el estado general de las personas, son enfermedades autolimitadas y muy poco, digamos, sintomáticas, ¿no? O sea, sí puede ser que la enfermedad respiratoria se exprese como un proceso gripal, simplemente benigno, de una duración de 3 a 4 días y luego se resuelve sin dejar ninguna secuela. Lo mismo en los procesos diarreicos, la diarrea puede durar 1 o 2 días y luego se resuelve sin ninguna alteración. Luego tenemos otros virus, como son los parvovirus y los antovirus, que están relacionados con patologías en los gatos, en los perros, en los hurones y en los bisones, que son nada que ver con nosotros, pero sí tenemos, debajo de estos tenemos otro grupo que son los dependovirus. Dependovirus, su nombre lo está indicando, son virus que dependen de alguien. ¿De quién dependen? De otro virus. Necesitan la existencia o la coinfección de otro virus, generalmente adenovirus, puede ser herpesvirus también, para poder ellos replicarse. Ellos solitos no se replican. No se ha podido aislar estos virus de alguna patología humana importante. Y más bien se ha podido determinar que estos virus, estos dependovirus, como son virus que tienen material genético ADN, pueden insertarse en el cromosoma de algunas células. Y esta particularidad hace que se lo utilice para terapia génica, o sea, para tratamientos en enfermedades donde hay alteraciones genéticas, ¿no? Aberraciones, falta de un gen, etcétera, y entonces a estos genes o a estos virus se los puede organizar en biología molecular y permitir que se inserte en alguna célula produciendo la transcripción, la traducción finalmente de alguna proteína faltante en esta patología viral, ¿no? Estos sí están muy desarrollados en ese aspecto,
pero se ha podido determinar que ninguno de ellos está relacionado con enfermedad. Como les digo, son virus que solitos no se replican, necesitan la coinfección de otros virus. Como les decía, el adenovirus es más importante y ahí tenemos los ADDD, los adenovirus asociados. Finalmente tenemos aquí al género eritrovirus. Este es el que nos interesa porque dentro de este género, dentro del género eritrovirus, está el parvovirus B19. Este parvovirus B19 humano está relacionado con una patología que se conoce con el nombre de eritema infeccioso o también llamado quinta enfermedad exantemática. Es decir, tenemos 4 enfermedades exantemáticas típicas, es decir, 4 enfermedades virales que se caracterizan por la presencia de puntos rojos, ya vamos a decir, eso se llama exantemas, ¿no? Manchas a nivel del cuerpo, a nivel de la cara. Estos son, por ejemplo, la varicela, es una enfermedad exantemática. Aparecen, eso ustedes han visto ya la anterior semana, aparecen pápulas y vesículas, ese es el exantema, o sea, la expresión de la enfermedad a nivel de la piel. Otra patología exantemática es la rubiola. La rubiola también se expresa con manchas rojas pequeñas a nivel de los miembros superiores, inferiores y a nivel del cuerpo también. La otra patología que tiene también exantemas es otro virus de la familia herpes que produce la roceola, el virus herpes número 6. ¿No? Ese produce también la roceola. Y finalmente, una patología que la estamos viendo a diario y se ha presentado como casos, brotes epidémicos en Santa Cruz, sobre todo, el sarampión, ¿no? Y ustedes han visto las propagandas, las imágenes que se ven, son niños que tienen procesos febriles acompañados de manchas rojas en todo el cuerpo. Estos son los 4 virus que producen exantemas y el eritrovirus B19, también produce exantemas y por eso se la llama quinta enfermedad. Pero no solamente infecta a los niños, también puede producir infecciones a nivel o en personas adultas, en quienes puede o no presentarse un exantema algo diferente, pero sí se puede acompañar de dolores articulares, de una poliartritis aguda, dolorosa, en muñecas, dedos, tobillos. Eso lo vamos a ver más de un ratito. Es importante la presencia de este virus en pacientes que tienen anemias autoinmunes o anemias de otro origen, por ejemplo, las falciparum por células o por glóbulos rojos deformes, las anemias hemolíticas a frigore, y hay varios tipos de anemias hemolíticas en quienes una infección por estos virus puede dar lugar a una infección o a una anemia aguda que puede determinar o puede terminar con la muerte de la persona, o finalmente en algunos pacientes inmunocomprometidos da lugar a anemias de tipo crónico. Tal vez algo importante a ver con este virus es las mujeres gestantes. Es un virus muy pequeñito, como lo vamos a ver ahorita, que puede pasar la barrera placentaria e infectar al feto, porque el feto tiene muchos receptores, como está en proceso de formación, muchos receptores para este virus, en quien va a producir también una anemia, y esa anemia va a llevar a una hipoxia, y esa hipoxia va a llevar a una insuficiencia cardíaca, y esa insuficiencia cardíaca va a terminar en la acumulación de líquidos en diferentes cavidades, que es lo que se conoce con hidropesía fetal. Bueno, entonces nos vamos a dedicar principalmente al eritrovirus. Y lo veremos a ver cuál es la estructura de este virus. Es un virus lo más sencillo posible.
tiene un genoma que está constituido por ácido desoxirribonucleico monocatenario. Cadena simple, puede ser positiva o puede ser negativa, no importa. Son virus que tienen DNA de una sola cadena. Ese DNA está cubierto por una envoltura proteica, por una cápside proteica, donde se reconocen dos tipos de proteínas muy importantes. La BP1, que es estas que están con esferas redondas, digamos, son las que se fijan a los receptores, y la BP2, que es la que se encuentra en mayor cantidad, formando la cápside del virus, y que le ayuda en la adhesión a BP1, como vamos a ver enseguida en la patogenia. Este virus tiene un tamaño pequeño, más o menos 20 micras, bueno, aquí he puesto de 18 a 26 nanómetros, perdón, no son micras, nanómetros, porque me vienen en nanómetros, y ahí dice la cápside es icosaédrica, simetría icosaédrica, constituida por esas dos proteínas importantes, BP1 y BP2, que le da una carácter al ser un virus desnudo, es muy resistente a muchos desinfectantes y antisépticos. Sin embargo, se puede inactivar al virus utilizando algunos agentes oxidantes, como ser, por ejemplo, la lavandina, no es un agente oxidante potente. También el formol. ¿Qué características tiene? Al ser un virus tan pequeñito, tan incompleto, digamos, ellos necesitan infectar células que están en procesos de replicación, sobre todo en la fase S del ciclo celular, o sea, en la fase de síntesis del ciclo celular. Porque en esta fase, ¿qué es lo que pasa? Se van a expresar las polimerasas, la DNA polimerasa, RNA polimerasa, etcétera, para la preparación de la división celular, ¿no es cierto? Y este virus no tiene ni RNA polimerasa, ni DNA polimerasa, ni cómo sintetizar, digamos, su RNA mensajero o sus copias de DNA. Y entonces se utiliza esas polimerasas de la célula huésped, que generalmente son células blásticas, son células en proceso de división. Y dentro de esas células blásticas prefiere principalmente a las células de la línea eritrocítica, o sea, a los proeritroblastos, que son los que les estoy mostrando aquí, donde vemos a la célula grande con un citoplasma basófilo. Algunos tienen en su citoplasma vacuolizaciones, pero sí se puede observar dentro del núcleo de la célula inclusiones nucleares que representan la presencia del virus en procesos de replicación. Bueno, este virus, para replicarse, necesita adherirse a estas células. Se ha podido determinar que el receptor de las proteínas de la cápside de BP2 y de BP1 es un antígeno que se encuentra principalmente en los glóbulos rojos, que es un antígeno eritrocitario, así como el grupo A, B, O, que hemos hecho el grupo Resus. Los glóbulos rojos tienen también otro antígeno que se llama antígeno P. Ese antígeno P es el que va a permitir la fijación de BP2 a la superficie de la célula. Este antígeno lo podemos encontrar desde las formas inmaduras, desde en la línea eritrocitaria, desde los proeritroblastos, ¿no? Podemos encontrarlos hasta los eritrocitos maduros. Sin embargo, el virus no infecta a los eritrocitos maduros porque necesita de un correceptor. Y ese correceptor es una integrina, la alfa-5 beta-1, que permite que la
cápside que se había unido a través de su receptor BP2, BP1 se una y a través de un endosoma ingrese dentro del citoplasma de la célula, dentro del proeritroblasto. Vamos a hablar de célula inmadura. Dentro del proeritroblasto, en ese endosoma, recorre lo que es el citoplasma de la célula hasta llegar al núcleo, donde abre el endosoma y deja pasar a su material genético. Este material genético, o sea, su DNA monocatenario, va a servir como molde a través de un proceso bien particular que tiene este sistema, porque necesita un primer, un iniciador, pero él mismo se repliega sobre sí mismo para dar ese 3-oxidrilo primo y permitir que la polimerasa que está dentro del núcleo de la célula que está infectando comience la replicación, ¿no? Se van a copiar copias positivas, lógicamente esas van a ser molde de otras copias negativas, de tal manera que vamos a tener cadenas positivas y cadenas negativas de DNA monocatenario. Estas, lógicamente, las positivas van a dar lugar a la formación del RNA mensajero. Ese RNA mensajero sale del núcleo de la célula al citoplasma, donde va a llegar a los ribosomas y se van a traducir en las proteínas estructurales, o sea, en las proteínas de la cápside y algunas proteínas no estructurales. Una vez sintetizadas esas proteínas, ellas vuelven dentro del núcleo, vuelven a ingresar al núcleo de la célula, ahí se produce el ensamblaje, o sea, esas proteínas van a encapsidar a ese material genético que se ha sintetizado y van a salir del núcleo por lisis. La bacteria va a lisarse y como consecuencia ya podemos imaginarnos que si se lisa un proeritroblasto, no va a terminar de madurar y vamos a tener una carencia de eritrocitos durante el proceso infeccioso, ¿no? Este receptor P lo podemos encontrar además de la línea eritrocitaria de los glóbulos rojos dentro de los proeritroblastos. Los podemos encontrar en otras células, como ser, por ejemplo, los megacariocitos, que son las células que van a dar origen a las plaquetas, a las células endoteliales, la placenta, el hígado y el corazón fetal. Y también está presente a nivel de las células de la mucosa faríngea, porque es ahí donde empieza su primera replicación. Si bien no es la célula ideal para este virus, pero allí empieza la replicación para luego dar a una viremia. Y eso es hablar de lo que es la patogenia de la enfermedad. Estamos hablando de el tema de la quinta enfermedad, ¿ya? El virus ingresa por la vía inhalatoria, o sea, a través de las gotitas que expele una persona que está incubando el virus. Ingresa por la vía respiratoria y se replica a nivel de la orofaringe. Este momento de replicación en la orofaringe, que no tiene mayor sintomatología, es el periodo infeccioso de la persona. Es decir, estas personas que están asintomáticas, pero que están con el virus en proceso de replicación, son los que van a diseminar y van a producir el contagio de la enfermedad. Una vez que el virus se ha replicado a nivel de la orofaringe, va a pasar, hemos visto que las células endoteliales son también receptores, pero principalmente estos virus van a ingresar a la circulación sanguínea, porque ahí están pues los glóbulos rojos, ¿no? Donde tenemos el receptor P, que seguramente es simplemente un transportador. Estos glóbulos rojos van a llegar a la médula ósea, o sea, al entrar en la circulación sanguínea, van a dar lugar a una viremia. Esta viremia
va a llegar lógicamente a la médula ósea y lógicamente allí se van a encontrar con las formas jóvenes de los glóbulos rojos con sus correceptores produciendo una replicación intensa en estas formas jóvenes o inmaduras de la línea eritrocitaria, ¿no? No solamente los eritrocitos, sino también van a multiplicarse a nivel de los macrófagos, de las células endoteliales y a nivel de placenta, hígado del recién nacido, ¿ya? Cuando estos virus ingresan dentro de estas células, producen una lisis, ¿no? Y como son los glóbulos rojos los principalmente comprometidos, pues se produce una disminución de la presencia de glóbulos rojos en la sangre, o sea, hay una eritropenia, ¿no? Esta enfermedad se caracteriza por presentarse con una evolución bifásica. La primera fase, como les decía, caracterizada por una fase infecciosa. El virus se está replicando a nivel de la faringe, ¿no? Puede estar acompañado de un proceso febril, por eso se llama fase febril o fase infecciosa, que va a dar lugar a la viremia. Esa viremia es la que va a llevar a los órganos, a la médula ósea en realidad, donde se va a detener la replicación de los eritrocitos. Y luego entramos en una segunda fase que es sintomática, que ya aquí, digamos, ya no hay diseminación del virus, porque esta fase sintomática está más bien relacionada con una no solamente activación del sistema inmunitario, sino con una participación del sistema inmunitario, principalmente de los anticuerpos, que son los que se van a fijar a los virus circulantes, los van a neutralizar y son los que finalmente van a terminar con la eliminación de estos virus. Esta fase inmunológica, donde se forman complejos inmunes, es la fase sintomática que se caracteriza por el exantema. El exantema que se presenta en primera instancia a nivel de la cara, posteriormente ese exantema baja hacia los miembros superiores, inferiores y puede tomar todo el tórax del paciente infectado, ¿no? Entonces tenemos una fase febril no típica, no hay nada que podríamos decir esto es exantema, ¿qué se llama? Exantema no es súbito, pues quinta enfermedad, sino simplemente replicación viral y diseminación del virus. Y la segunda fase, que es la típica, la característica, la fase exantemática, que se acompaña ya de complejos inmunes, que son los que se depositan a nivel de la piel. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades o las expresiones clínicas? ¿Cuáles son las expresiones clínicas de las infecciones por el virus B19, por el parvovirus B19? Les decía que la primera es el eritema infeccioso. El eritema infeccioso se caracteriza porque tiene un periodo prodrómico, es decir, un periodo antecesor a la sintomatología que puede pasar inadvertido, es decir, ese periodo de incubación que dura más o menos en una semana, entre 7 y 10 días. Y les decía, es el momento en que el virus se está replicando a nivel de la faringe. Después de estos 7 días en que el paciente es contagioso, pueden ocurrir dos situaciones. O pasa una forma asintomática, es decir, se elimina al virus sin necesidad de la aparición de un exantema, o puede aparecer fiebre
algunos síntomas respiratorios y luego de aquello pasar a la viremia y ya con la estimulación del sistema inmunitario formar los complejos inmunes y entonces aparece la fase exantemática. Esta fase exantemática que se caracteriza por la presencia de estas mejillas rojas con una palidez perioral y periorbital muy característico de esta patología, o sea, de la quinta enfermedad. Esto es lo que se llama la carita abofeteada o síndrome de la cara abofeteada, como si se le hubiera dado un sopapo en las mejillitas y estas se ponen rojitas, ¿no? Y aquí pasa a los miembros superiores, miembros inferiores, un exantema que puede ser importante, la intensidad dependerá de los complejos inmunes, puede tomar todo el cuerpo y finalmente se resuelve sin dejar ninguna secuela, sin descamar siquiera la piel. Este es el proceso ya de resolución de la enfermedad en una persona inmunocompetente. ¿Qué pasa en los adultos que no se han infectado? En los adultos que no se han infectado, la infección por el virus B19 va a estar relacionado principalmente con un proceso también febril poco específico, pero con depósito de estos complejos inmunes a nivel de las articulaciones. Y entonces la expresión clínica de los adultos que adquieren al virus B19 se caracteriza por poliartralgias, es decir, dolores articulares que pueden ubicarse a nivel de las muñecas, a nivel de los dedos, a nivel de los tobillos, las rodillas, con una erupción exantemática también a nivel de las manos y los pies, constituyendo un síndrome que se llama síndrome papulopurpúrico, en guante porque solamente está hasta las muñecas, vean ustedes, y en calcetín porque solamente toma hasta por encima del tobillo, ¿no? Esto es lo que se presenta en algunas personas adultas. Lógicamente que esto tiende a resolverse después de una semana de presentación del cuadro. En los adultos y en los niños también puede dar lugar a una disminución, una anemia por destrucción de la línea roja y en las personas que tuviesen, como les había dicho de inicio, algún problema de anemia hemolítica o anemia autoinmune, la enfermedad es grave, dando lugar a la crisis aplásica transitoria y a veces incluso puede terminar como una anemia de tipo Crohn. Habíamos hablado de que el virus puede pasar la placenta, infecta la placenta desde ya, allí también hay receptores T, infecta la placenta, pasa a través de la circulación al hígado, que sabemos que es el principal órgano eritropoyético en el feto, pues infecta, produce destrucción de estas células, produce anemia, la anemia produce hipoxia, la hipoxia produce una insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca lleva a la acumulación de líquidos en las cavidades, como vemos aquí, un abdomen abultado por una ascitis, que se conoce con el nombre de hidropesía fetal. La hidropesía fetal. Se ha podido determinar que este virus también puede afectar el corazón, produciendo miocarditis, o también el sistema nervioso central. Se han aislado de casos de Guillain-Barré, donde se ha podido determinar la presencia de este virus B19. O sea, el Guillain-Barré no es solamente un síndrome producido por una o dos bacterias, muchas de ellas están relacionadas con esta patología. Bueno, esas son las formas clínicas relacionadas con el virus B19.
Vamos a ver cuál es el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, esta diapositiva muy interesante porque prácticamente nos hace un resumen de lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Tiene un periodo de incubación de una semana más o menos. El periodo de contagio es en la fase prodrómica, ¿no? Tenemos una fase inicial donde tenemos esa característica de la mejilla abofeteada, de las mejillas rojas. Luego tenemos una fase intermedia donde aparece el exantema ya en los miembros superiores, inferiores y en el tronco. Y la resolución de la enfermedad, que vendría a ser la tercera fase, que se caracteriza por un aclaramiento de estas erupciones exantemáticas. Vean ustedes, el centro de las mismas ya toman un color pálido. Eso ya nos está indicando una resolución. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? El diagnóstico, lógicamente, durante el periodo de incubación es difícil de pensar en que estamos en una diseminación o en un contagio por el virus de 19 porque los síntomas son muy inespecíficos. Todo parecería un proceso gripal común y corriente. Pero cuando ya aparece en el exantema, pues el diagnóstico está hecho en base a la clínica, ¿no es cierto? Estas mejillas rosadas es lo característico. Si vamos al laboratorio, vamos a ver de que en esta fase, entre la fase gripal y la fase exantemática, pues hay una tendencia a disminuir la concentración de hemoglobina. Lógicamente, los glóbulos rojos no están siendo formados porque los proeritroblastos, o sea, las células madres, están lisando. Si hacemos un recuento de reticulocitos, los reticulocitos también están por debajo de lo normal. Vamos a encontrar 0,05% de reticulocitos si utilizamos las tinciones o las coloraciones para observar la presencia de este tipo de células, que son, digamos, ya glóbulos rojos casi maduros, ¿no? Lo importante es de que en esta fase vamos a determinar anticuerpos de la clase IgM contra el virus B19, ¿no? Ese es el método diagnóstico más preciso. A este virus no se lo ha podido cultivar, o sea, muy poco interés se ha tenido en el cultivo, se ha ido directamente a estos métodos que son mucho más específicos y sensibles en las pruebas moleculares, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, que vendría a ser otro método diagnóstico. Hablamos de tratamiento. Tratamiento, no hay ningún no hay ningún antiviral que inhiba la replicación viral, ¿no? No hay ningún antiviral. Y el tratamiento simplemente se limita a delimitar o disminuir las molestias producidas por la infección, o sea, la fiebre, disminuir con paracetamol, el proceso inflamatorio tal vez administrando ibuprofeno, pero no hay más otro tratamiento, ¿no? Y las complicaciones, bueno, esto está aquí como complicaciones, pero hemos visto de que este virus en los adultos puede dar lugar a las artritis y las artralgias, que son muy molestosas en las personas mayores. En las embarazadas pues, puede dar lugar a abortos y la hidropesía fetal, que ya les he explicado por qué se produce la acumulación de líquido en las cavidades del cuerpo. En las personas que tienen anemias hemolíticas, esto puede ser grave porque puede producir una crisis aplástica, y en las formas crónicas también la aplasia grave, ¿no? Aquí está como una presentación atípica, ese síndrome papuloso purpúrico en guante y calcetín, que se caracteriza porque hay fiebre, hay prurito, hay edema y hay eritema en extremidades distales, en esa distribución típica de un guante y de un calcetín. Por eso se llama así el síndrome papuloso purpúrico en el guante y calcetín, que dura una semana, 3 a 7 días y luego desaparece.
Este cuadrito me gusta porque nos explica un poquito la cinética de la aparición de los síntomas, hablándonos de esas dos fases de la enfermedad. La primera es la fase epidémica, donde tenemos la diseminación del virus a través de la sangre y que se expresa por síntomas inespecíficos, como ser, por ejemplo, fiebre, cefalea y las mialgias. Y luego inmediatamente empiezan a aparecer los anticuerpos de la clase IgM contra el parvovirus, y estos anticuerpos, cuando llegan a una gran concentración, pues son los encargados de eliminar el virus, produciendo complejos inmunes, y estos complejos inmunes son los que van a ser los responsables del exantema presente en las infecciones producidas por este virus. Luego desaparecen los virus, las IgMs son poco detectables y quedan las IgGs como secuelas del proceso infeccioso que puede durar muchos años como mecanismos de defensa secundario, ¿no? Bueno, con esto, o sea, hemos visto una enfermedad, sí es nomás relativamente frecuente. Se ha podido determinar que personas, el 70 a 75% de las personas que tienen alrededor de los 40 años ya tienen anticuerpos contra el parvovirus. Es una infección que, si bien es muy frecuente en la infancia, en los niños menores de 5 años, pero se puede presentar también en las personas adultas, ¿no? Ya, con esto creo que hemos terminado este capítulo de los parvovirus. No sé si tienen alguna preguntita, pues tenemos algunos minutos para responder. Si no, pues vamos a quedarnos aquí para continuar en la mañana con la siguiente clase.